buenos días. Vamos a dar lugar a las audiencias públicas virtuales del día de hoy, 8 de enero del 2021. Son las 10 horas con 10 minutos. Don Carlos Trujillo, sírvase usted dar cuenta, buenos días con todos y todas, con usted. Por favor, sírvase dar cuenta de las audiencias que tenemos hoy. Audiencia pública del 8 de enero de 2021, número 1, expediente 5007-2021. Apelación interpuesta por el personero legal de la organización política Alianza por el Progreso contra la resolución número 30 del Jurado Electoral Especial de Piura 1, que resolvió declarar improcedente la solicitud de inscripción de Idelso Manuel García Correa, candidato al Congreso de la República en el Distrito Electoral de Piura. Por la organización política Alianza para el Progreso se ha registrado al abogado Alejandro Rodríguez Gamboa. Muy bien. Señor doctor don Alejandro Rodríguez Gamboa, buenos días. Tiene usted el uso de la palabra por el lapso improrrogable de 3 minutos. Así que le pedimos, por favor, que sea usted concreto y que vaya usted al asunto esencial. Adelante, señor doctor. Señores miembros del Jurado Nacional de Elecciones, venimos este ilustre colegiado a sustentar el recurso de apelación contra la resolución 030-2020 del Jurado Electoral Especial de Piura 1, que declaró improcedente la solicitud de inscripción del candidato número 3, Manuel García Correa, por el Partido Alianza para el Progreso, al supuestamente haber vulnerado el artículo 38, numeral 38.4 del Reglamento de Inscripción de Candidatos, ante la supuesta incompatibilidad entre la condición de candidato del partido y la condición también de persona legal alterno supuesto de un movimiento regional. Perdón, específicamente... Doctor, ¿no? Perdón. Dígame. No le escucho bien, tiene usted que vocalizar mejor. Ah, ok. Perfecto. Viene en grado de apelación el recurso de apelación contra la resolución 030 del Jurado Electoral Especial de Piura 1, el que declaró improcedente la candidatura de Manuel García Correa, por supuesta vulneración al artículo 38 del Reglamento de Inscripción, el cual declara que es incompatible ser candidato con la condición de ser también personero de un movimiento regional, en este caso que él es persona invitada. El agravio que nosotros manifestamos es en la indebida motivación contra esa resolución y la vulneración del derecho de participación política del candidato. Otro controvertido, señores magistrados, es justamente los candidatos no pueden ser personeros en el proceso electoral y viceversa. Esto lo prescribe el artículo 141 de la LOE y también el artículo 38 del reglamento. La primera suposición errada del Jurado Electoral Especial de Piura es justamente considerar como el candidato como personero legal, cuando no es cierto. Es que renunció el 1 de octubre de 2020, lo cual está acreditado en el expediente a esa condición como personero legal alterno del movimiento regional. Hay que precisar que el candidato es designado o es un invitado del partido, que pertenece a un movimiento regional. La segunda suposición errada, señor magistrado, es justamente considerar que como personal alterno del partido, el movimiento regional se le considere como parte del partido político que está en campaña. Porque justamente una contradicción es que el partido político nacional, por eso es el que está en el proceso electoral. Los movimientos regionales no pueden participar, es por eso que alegan de esa manera el argumento que es incompatible dicha postulación. Pasamos a contradecir de esta manera este argumento del Jurado Electoral que concluye de modo restrictivo extensivo de este tipo de argumentos, cuando en realidad el partido político es el que participa, no el movimiento regional. Justamente la calidad de candidato ya lo declaró, fue renuncia de personal legal alterno el 1 de octubre de 2020, es antes de elección de la lista, antes de elecciones internas, por lo cual en reiterada jurisprudencia ya se ha establecido la calidad de personero y el alcance de la participación. Queda claramente establecido que él no es personero alterno en la actualidad, y mucho menos puede ser involucrado en una condición de ese tipo de manera legal. Ya se ha determinado en reiterada jurisprudencia que justamente el derecho a sufragio su interpretación es de manera abierta, extensiva. Señor doctor, su tiempo venció. Su tiempo venció. Muy bien, vamos a... Señor doctor, don Alejandro Rodríguez, su tiempo venció. Así que vamos a escuchar las preguntas que los señores miembros de este pleno del Jurado Nacional de Elecciones tengan que formular. Si don Luis Arce tiene alguna pregunta que formular, lo escuchamos. Ninguna, señor. Muchas gracias. A usted, don Jovián Sanginés, si tiene alguna Ninguna, presidente, ninguna. Muy bien. Don Jorge Rodríguez. El mismo presidente, ninguna pregunta. Ya. Yo sí le formularé una. Usted señala que se ha acreditado
la renuncia del señor candidato que usted patrocina a su condición de personero alterno. ¿Correcto? Ahora sí abra usted su micro, porque si no, no le escucho. No le Perdona, escucho. sí, es correcto esa afirmación. El 1 de octubre de 2020. Derivada de esa pregunta, explíqueme usted. Usted dice que él era personero de un movimiento regional hasta antes de su renuncia. Sí. Y que como tal no estaba impedido de participar como candidato por invitación en estas elecciones generales. ¿Sí? ¿Correcto? Correcto. ¿Él es correcto? Tercera y Él es última. afiliado al movimiento. ¿Perdón? Se ha desafiliado. Dígame. ¿Se desafilió? Es afiliado al movimiento regional Fuerza Regional, el cual también tenía la condición de personero legal alterno. Y ya está. Sigue siendo afiliado a ese movimiento regional, esto es otra cosa. Si no Correcto. existe, dice usted, una cosa es ser personero de un movimiento regional que no compite, y cosa distinta es ser candidato de una lista nacional que sí compite. Son cosas distintas, dice usted. Ya. Si eso es así, ¿por qué renunció a su condición de personero alterno? Explíqueme para yo tener claridad. Es una deliberación. Claro, es una atribución de él, nadie se la discute, pero usted lo deliberación de la persona. Usted lo presenta como argumento, dice, señor, ya no vale eso porque él renunció. ¿Sí? ¿Es así? Ya no vale argumentos sólidos. ¿Sí? Sí. Quisiera precisar nuevamente los dos argumentos sólidos nuestros, ¿no? Que el candidato pertenece a un movimiento regional y no al partido, por lo tanto no se le puede calificar o aplicar esa norma, porque en mi caso, por ejemplo, yo soy personero legal nacional del partido de Alianza para el Progreso, yo sí no podría ser candidato, es la figura típica de la aplicación de esa norma, ¿no? La aplicación a un designado afiliado de otro movimiento regional, que en realidad no lo tuvo esa calidad de tal cuando él postuló. Hace esa precisión para que quede claro que efectivamente no desarrolla esa función, pero tampoco se aplicaría si fuera así, porque es un movimiento regional que tiene la calidad de afiliado y no participa como partido nacional, que es la calidad que uno tiene como requisito para postular al Congreso. Listo. Muy bien. Muchas gracias, señor doctor, por las explicaciones que nos ha dado. Que pase buen día. Hasta luego. Adelante, número 2. Seguimos. Expediente 5191-2021. Recurso de apelación interpuesto por el personero de la organización política Alianza para el Progreso contra la resolución número 51 del Jurado Electoral Especial de Huancayo, que declaró improcedente la solicitud de inscripción de la lista de candidatos en el Distrito Electoral de Junín. Por la organización política Alianza para el Progreso concurre el abogado Alejandro Rodríguez Gamboa. Señor doctor, usted ya sabe que son 3 minutos de modo inexorable. Por favor, tenga usted la bondad de vocalizar. Usted habla bastante rápido y está bien. Correcto. Por favor, si usted no vocaliza adecuadamente, no lo vamos, yo por lo menos, no lo voy a poder entender a plenitud. Así que le pido por favor que vocalice usted bien, independientemente de la velocidad de su comunicación. Tiene usted el uso de la palabra por el lapso improrrogable de 3 minutos. Adelante, señor doctor. Muchas gracias, señor presidente. Dignos magistrados, venimos a este ilustre colegiado a sustentar el recurso de apelación contra la resolución 051-2020 del Jurado Electoral Especial de Huancayo, la que declaró improcedente a la lista completa de nuestro candidato por Junín, al supuesta vulneración de las normas de democracia interna respecto al reemplazo de candidato renunciante por un accesitario. Efectivamente, señor presidente, el agravio es por una falta de motivación indebida o vulnerar el derecho de participación política de nuestro candidato. El punto controvertido, señores magistrados, es justamente el punto de controversia con el Jurado Electoral Especial de Huancayo, en el sentido de cómo se reemplaza a una candidata renunciante en la lista de la candidatura, ¿no? La primera suposición errada que atiende al Jurado Electoral Especial de Huancayo es que el reemplazo por renuncia a una candidata se hace de manera de la posición efectivamente renunciada. Por ejemplo, nuestra candidata renunció en la posición número 4 el 2 de diciembre de 2020, Vilma Arroyo Sánchez. El jurado indica que esa posición renunciante se debe reemplazar por la accesitaria en esa posición número 4. Nosotros consideramos que esa argumentación decae por cuanto la lista se presentó de modo completo. Quiere decir que nuestra modalidad de elección ha sido modalidad cerrada y bloqueada.
Es por eso la razón que uno reemplaza, el asistente reemplaza al candidato número 6, y la número 6 sube a la posición número 4, que es la que corresponde. Esa es la discrepancia con el jurado electoral especial. Y la renuncia se hace directamente de candidato por candidato. Ellos consideran que el primer secretario corresponde a un candidato por razones de paridad de alternancia. Nosotros discrepamos por cuanto esta es una figura que se aplica, por ejemplo, a la candidatura de consejero regional, que sí tienen candidatura titular y tienen un asesinario que lo puede reemplazar a la hora que él renuncia o se ausenta. En esta calidad se trata de una lista bloqueada y cerrada, tal como se comunicó a la OMPE, 31 de octubre de 2020. Por lo tanto, la votación fue por lista completa, no fue por candidatura ni por voto preferencial. Este es un argumento muy principal. Además, ¿no? Este tipo de alegación no calza en el artículo 41, que está previsto claramente en las causales de improcedencia, que en nuestro caso sí hemos presentado lista completa, sí hemos presentado lista de paridad, sí hemos presentado participación en las elecciones internas, claramente acreditadas en las actas, y también hemos presentado claramente los requisitos que son materia de calificación por el jurado electoral especial, que ninguno de estos cuatro, el jurado electoral especial de Huancayo, ha hecho observación objetiva, más bien ha interpretado este tipo de contenido que le hemos estado manifestando, dado que el propio electoral central del partido, la DINAE, ha compuesto esta lista para salvar justamente la lista que está completa y ha hecho este tipo de integración de la lista de la citaria. Por lo tanto, el intérprete máximo de esta norma ha sido el propio órgano central. Dado que, como le manifestaba ya en resoluciones anteriores, inclusive en el Parlamento Andino, ahora poco el Jurado Electoral Especial de Lima. Doctor Rodríguez, el término venció. El señor don Luis Arce, ¿tiene alguna pregunta que formular al señor abogado? Ninguna, señor. ¿O correcto? ¿El señor Sanginés tiene alguna pregunta? Ninguna, presidente. Gracias. ¿El señor Rodríguez tiene alguna pregunta para el señor abogado? Ninguna, presidente. Ya, una sola de mi parte, señor doctor. Esta sustitución del renunciante, ¿qué dice el jurado, o qué dice, perdón, el órgano que lo sustituyó para sustentar su determinación? No oigo nada, doctor. Ahora sí no le escucho porque su micro está cerrado. Su micro está cerrado. Ahora sí, me disculpará. Sí, efectivamente, en el artículo 63 del estatuto indica la facultad de componer la lista, porque el órgano central está obligado a presentar una lista completa, no puede presentar una lista incompleta. Por lo tanto, había una accesitaria número 1 que a la renuncia de la número 4, la candidata número 4, procede a reemplazarla. Y el criterio del partido y el órgano electoral es que reemplaza en forma de lista completa, cerrada y bloqueada, no puede reemplazar de modo particular por una posición u otra. Este criterio de una posición u otra lo ha asumido el propio jurado electoral especial al determinar ellos mismos que ha debido subir la accesitaria a la número 4. Es una posición que no tiene norma escrita específica, por eso que ante la ausencia de esa norma, la DINAE, el órgano central del partido, ha tomado la decisión en base a los criterios que le he manifestado, que la lista que se presentó en la modalidad que la OMP exigió fue la lista cerrada y bloqueada el día 31 de octubre de 2020, por cuanto su votación ha sido, por supuesto, con lista completa, no ha sido por voto preferencial. Es por eso la coherencia y razonabilidad de reemplazarla de esa manera, doctor. Listo, correcto, muchas gracias. Qué mal. Muy gentil, que pase buen día. Buenos días, ¿qué tal? Buen día. Causa número 3. Expediente 5065-2021. Apelación interpuesta por el personero legal de la organización política Democracia Directa contra la resolución número 39 del Jurado Electoral Especial de Piura, que resolvió sobre la solicitud de inscripción de la lista de candidatos para el Distrito Electoral de Piura. Por la organización política Democracia Directa concurre el abogado Daniel Ronald Ra Ortiz. El doctor Ra tiene el uso de la palabra por el lapso de 3 minutos, que no aparece, perdón un momentito, no aparece el temporizador, señor. Muy bien. Un momentito, pues, que no corra todavía. Va a tener la intervención en el lapso de 3 minutos. Por favor, tenga usted la gentileza de dirigirse a presentar el asunto inmediatamente. No emplee usted su tiempo en darnos el número de la causa. Eso ya lo tenemos, ya lo sabemos. No gaste su tiempo en eso. Vaya usted al asunto central, exprese usted los argumentos
que sostienen su punto de vista. Y así nos ayuda usted. Así nos ayuda usted. ¿Sí? Doctor, quería pedirle un pequeño favor. Tengo la causa número 4. Quisiera fusionar ambos informes orales en uno solo. Si bien son de distintos jurados electorales especiales, el sustento es el mismo. Entonces, quisiera, por favor, acompañarnos para poder hacerlo más resumido. Sí. Ya, un momentito. Consulto al Pleno sobre el planteamiento del señor defensor, el doctor Arce. Conforme. El doctor Sanginés. Conforme, presidente. El doctor Rodríguez. De acuerdo, presidente. Listo. Entonces, don Carlos Silva se da cuenta también del asunto de Moquegua. Correcto, señor. Número 4, expediente 5263-2021. Apelación interpuesta por el personero legal de la organización política Democracia Directa contra la resolución número 53-2020 que resolvió declarar improcedente la solicitud de inscripción de la lista de candidatos al Congreso de la República por el Distrito Electoral de Moquegua. Por la organización política Democracia Directa concurre el abogado Daniel Ronald Ra Ortiz. El doctor Ra va a tener 6 minutos para hacer su informe. Si usa menos tiempo, estará bien. Por favor, tenga usted la gentileza de vocalizar adecuadamente para poderlo entender. ¿Sí? Muchas gracias. Puede usted empezar. Muchas gracias, señor presidente, señores magistrados. El tema es muy concreto en ambos casos. Se ha declarado improcedente la solicitud de inscripción de listas en ambos jurados electorales especiales, porque en la interpretación de ambos se ha considerado que el escrito de subsanación se ha presentado de manera extemporánea, debido básicamente que ha sido presentado fuera del horario de atención del jurado electoral especial. En el caso de Piura fue en el horario domingo de 8 de la mañana a 2 de la tarde, fue presentado y se presentó el domingo, y en el caso de Mariscal Nieto Moquegua fue también presentado después del horario de mesa de partes en las sábados y domingos. Básicamente es un tema muy concreto, que se ha incurrido en un error, la sustentación o la finalidad de establecer un horario de atención física para la mesa de partes, inclusive conforme a las propias resoluciones emitidas por los jurados electorales especiales mencionados, el sustento es en función del efecto de evitar aglomeraciones, temas de aplicación del protocolo, funciona la actual estamos enfrentando. Entonces, la finalidad del horario de atención a la presentación de documentos de carácter físico, esa tiene la finalidad. Esto obviamente no tiene que aplicarse a través del tema de la presentación virtual, que es lo que se tendría que priorizar en el presente caso, y no debe ser restringido a las organizaciones políticas para cumplir con los requerimientos establecidos por los distintos jurados electorales especiales. El otro tema es relacionado también que el plazo para subsanar inadmisibilidades de inscripción de listas conforme al propio reglamento de inscripciones es computado en días calendario. Conforme al artículo 183 del Código Civil, numeral 1, los días calendarios, y conforme también a la doctrina civil, que es la norma general, se computan desde medianoche, sin necesidad de ningún tipo de restricción cuando son plazos en este tipo. Se entiende entonces que si se quisiera aplicar un horario de atención para mesa de partes, en todo caso, cuando hablamos un horario de atención para dentro de plazos establecidos en días hábiles, es decir, para el cumplimiento de actos administrativos y específicamente señalados por la ley. Sin embargo, al ser la naturaleza de los plazos, conforme al propio reglamento de carácter de días calendarios, los plazos se deben computar desde la medianoche de un día hasta la medianoche del otro, conforme a la norma sustantiva, que es la norma general aplicable en el presente caso. En función de lo expuesto, dado que ambas solicitudes de la subsanación de ambas solicitudes de inscripción se presentaron dentro del plazo de días calendarios que tiene el reglamento,
Tanto es así que la mesa de partes virtual no impide la presentación del documento. Si hubiera un tipo de restricción del orden, no se hubiera permitido el ingreso. Se ha cumplido con subsanar oportunamente las inadmisibilidades advertidas en ambos jurados electorales especiales. En ese sentido, conforme a lo establecido en el artículo 183 del Código Civil, a lo establecido en el propio reglamento que no establece aspecto de como causal de improcedencia, de la propia naturaleza de los plazos materia de subsanación, que son en día calendario, solicito al jurado que a vuestro pleno toquen ambas resoluciones y se disponga con el trámite correspondiente de cada jurado electoral especial, calificando por la subsanación que corresponde. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor. Don Luis Arce. Ninguna, señor. Gracias. Don Jan Sanquinés. Sí, presidente. Sí, el señor abogado. Usted dice que la subsanación lo hizo sábado y domingo, ¿no? Sábado y domingo. Pero usted, el es una lectura de los personeros para que indicando, ¿no?, toda la secuencia del procedimiento para la inscripción. Usted sabe que el personero tenía conocimiento de esa directiva porque se notificó a todo el personero donde se detallaba estos detalles, ¿no? Para poder cumplir dentro de los términos, así sea ya hábiles o inhábiles. ¿Qué nos puede decir sobre eso? Señor magistrado, el asunto parte del hecho de que la subsanación se ha cumplido dentro de los plazos establecidos. Si la norma reglamentaria es un día calendario, una directiva de rango, inclusive la norma sustantiva civil, no puede limitar o restringir la participación de las personas, ciudadanos, a poder participar, más aún si los plazos son día calendario. Obviamente, conforme indicado que la interpretación de las partes con grados para presentación realmente cuando son hábiles, no para diferentes. Esa es mi visión. Y una última pregunta. El jurado especial no se pronuncia sobre el documento presentado por queda directa, ¿no? O sea, no ha analizado la subsanación, ¿verdad? Así, doctor, no se analizó la subsanación por considerado que ha sido prestado de manera extemporánea, no lo que es materia del presente grado. Bien, es todo, presidente. Gracias, señor Sanquinés. Don Jorge Rodríguez. Señor doctor, usted está planteando la supremacía de la ley sobre otros reglamentos. Eso es lo que usted está planteando. Sí, doctor, o la interpretación, doctor, que también es válida a de poder dar una interpretación conforme a la actividad. Interpretamos concordadamente. Una norma dice A y la otra norma dice B. ¿Cómo concordamos en la B? ¿No? Entonces, la norma reglamentaria es específica, pero usted dice anterior jerarquía y debe, por tanto, hacerse honor a la norma de mayor jerarquía porque una de menor nivel no la puede modificar. Eso es lo que usted propone. Así, doctor. Correcto. Tremendo. Vamos a ver entonces lo que usted está proponiendo. Muchas gracias. Buenos días. Hasta luego. Buenos días. Don Carlos, la siguiente. No le oigo. ¿No me escuchas, doctor? Ahora sí. Causa número 5. Expediente civil 246-2021.
Apelación interpuesta por el personero legal titular de la organización política El Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad contra la resolución número 33 del Electoral Especial de Piura, no, que declaró improcedente de candidatos para el Congreso de la República para el Distrito Electoral de Piura. La organización política El Frente Amplio por Justicia y Libertad asocia la palabra para el abogado Carlos Amériquez Díaz Santa. El señor Carlos Domínguez Santa tiene la palabra por el tiempo de 3 minutos. Adelante, señor doctor. Muchas gracias, señor presidente, señores miembros del ilustre tribunal. Solicitamos que declare fundado nuestro recurso de apelación interpuesto contra la resolución 330-2020 del Jurado Electoral Especial de Piura, que declaró la imprudencia de la inscripción de nuestra lista de candidatos al Congreso de la República por Piura, por el Partido Frente Amplio por Justicia y Libertad. El Jurado Electoral Especial de Piura declaró la improcedencia porque consideró que el acta de resultados de elecciones internas no está firmado por todos los delegantes. Lo que no ha tomado en cuenta es que esta acta deja una sesión virtual. Y conforme a los estatutos, específicamente en el artículo 21, se establece que las sesiones pueden ser virtualmente resultado y los actos y los cargos dan fe de la reunión y actúa contrario. En este caso, miembros del órgano del partido dieron fe de los acuerdos a los que se arribaron. Está de más decir que este tipo de sesiones virtuales están no solamente aprobadas en el estatuto, sino también en normas como el decreto de urgencia 100/2020 y que son realizadas pues, por motivos de la emergencia sanitaria. Entonces, en este extremo no tiene ningún asidero el cuestionamiento que realizó el Jurado Electoral Especial de Piura, puesto que se ha actuado conforme a los estatutos de modo expreso y de acuerdo también a la ley. El segundo cuestionamiento es sobre la participación en el acta de designación directa de nuestra Comisión Política Nacional del integrante Lenin Chejo Chauca. Resulta que este integrante forma parte de este órgano del partido y como tal ha sido registrado e inscrito, pero por error del ROC no estaba registrado pese a que se habían enviado las actas correspondientes. Eso, señores magistrados, ya ha sido subsanado. Es más, el jurado electoral, el ROC, el día de ayer ya ha considerado como inscrito a este integrante desde el 24 de octubre. Entonces, esta acta de designación directa se realizó el 22 de diciembre. Por lo tanto, no existía pues ningún impedimento respecto a su participación. Pero además, se trataba de un integrante de 18 que forma la Comisión Política Nacional. Por lo tanto, incluso así no hubiese estado válida, lo cual no es cierto, su inscripción, en nada hubiera afectado ni la instalación ni la decisión. Este órgano se instala con la mitad más uno de sus integrantes y las votaciones se realizan simplemente por mayoría simple. Y la última observación que realizan es respecto a la participación de un accesitario. Cuando un accesitario de este órgano, en realidad participa solamente en caso de vacancia. Total, en este caso resulta absolutamente irrelevante. Por ello, señores magistrados, conforme a lo expuesto. Señor doctor, su tiempo venció. Don Luis Arce, ¿alguna intervención? Muy Ninguna, bien. señor. Gracias. Don Jovián Sanquinés. Ninguna presente. Correcto. Don Jorge Rodríguez. Ninguna presente. Una de mi parte. Doctor Domínguez, su alegato sobre la inscripción ulterior o la corrección ulterior hecha por organizaciones políticas, el registro, ¿está documentada o nos remitimos a los registros oficiales? Sí, hemos presentado los documentos ya en el procedimiento de apelación que lo sustentan. Ya. Y además ya está dentro del registro de directivos de la organización política y inscrito con fecha anterior, 24 de octubre. Fue un error, inscribieron a otra persona en lugar de este directivo. Error del ROC. El registro tiene una data retroactiva. Sí, en la resolución que estamos adjuntando está indicado la fecha de la inscripción, que es 24 de octubre. Muchas gracias, doctor. Muy gentil. Que pase buen día. Gracias a ustedes. Buen día también. Don Carlos. Número 6, señor. Número 6, expediente 5275-2021.
Apelación interpuesta por el personero legal titular de la organización política Juntos por el Perú contra la resolución 55 del Jurado Electoral Especial de Mariscal Nieto, que resolvió declarar improcedente la solicitud de inscripción de candidatos al Congreso de la República por el Distrito Electoral de Moquegua. Por la organización política Juntos por el Perú concurre el abogado José Antonio Boza Pulido. El doctor José Antonio Boza Pulido va a hacer uso de la palabra por el lapso de 3 minutos, que está controlado tecnológicamente. Así que se apagará el micrófono en cuanto el tiempo acabe. Por favor, circunscríbase usted al asunto objeto de su interés para que podamos recibir el obsequio de su intervención, que nos va a ayudar a entender mejor el planteamiento. ¿Sí? Entonces, tiene usted el uso de la palabra, señor doctor. Muchísimas gracias, señor presidente, señores miembros de este pleno. Previamente, quiero solicitar, por favor, la acumulación de los expedientes que van registrados en la agenda para el día de hoy, en los números 6 y 7, por tratarse de la misma materia. Un momentito. Don Carlos, detenga usted, por favor. El expediente detenga usted el temporizador. Un momentito. Detenga usted el temporizador, deténgalo. Ya. La opinión del señor Arce. Conforme, señor. Correcto. Conforme, La señor. opinión del señor Sanquinés. Conforme, presidente. Gracias, doctor Sanquinés. La opinión del doctor Rodríguez. El mismo sentido, presidente. Perfecto. Entonces, ahora sí, don Carlos, tenga usted la gentileza de dar cuenta del 7, de la causa número 7 registrada. Muchas gracias, señor. A usted. Expediente 5276-2021. Apelación presentada por el personero legal de la organización política Juntos por el Perú contra la resolución número 52 del Jurado Electoral Especial de Tacna, que resolvió declarar improcedente la solicitud de inscripción de las candidatas Rosa Honoria Chambe Mamani y Elena Daisy Mamani Chino para el Congreso de la República. Por la organización política Juntos por el Perú, en ambos expedientes concurre el abogado José Antonio Boza Pulido. Muy bien. El señor doctor ahora sí tiene el lapso de 6 minutos, que los puede emplear todos, o puede, por el contrario, ser más breve. Sírvase concentrado. ¿Sí? Adelante, señor doctor, lo escuchamos. Muchísimas gracias, señor presidente, señores miembros de este respetable jurado. Efectivamente, para el caso de Moquegua viene en apelación la resolución número 55-2020 del Jurado Electoral Especial de Mariscal Nieto, que declara improcedente la inscripción de lista de candidatos. Al respecto, señor presidente, señores miembros de este pleno, la falta de una reglamentación precisa y concreta sobre los horarios, especialmente para la atención a los usuarios los días sábado, domingo y feriados, y así también la discrecionalidad con las que han contado los miembros de los jurados electorales especiales, nos han llevado pues a una equivocada apreciación del momento a presentar las subsanaciones, con lo cual se ha perjudicado la participación electoral de Juntos por el Perú. En consecuencia, señores magistrados, por pluralidad de instancias y equidad, solicito que este órgano máximo electoral se sirva a tener presente lo siguiente en el caso de Moquegua. Obra en el recurso de apelación la lista de candidatos presentada por el afiliado Edwin Ower Mendoza, por el cual tenemos conocimiento de que a la inscripción de la lista de candidatos para la elección interna, el señor Edwin Ower Mendoza presentó una lista de titulares más una accesitaria. En segundo lugar, obra también el informe de candidatos del órgano electoral descentralizado de Moquegua al Comité Nacional Electoral, indicando que efectivamente el señor Ower Mendoza había presentado esa lista con una accesitaria. Obra también el acta de defunción. Desgraciadamente, el 2 de diciembre, señores miembros de este honorable jurado, falleció una de nuestras candidatas, la señora Frida Hilaria Morante Soria. Por esa circunstancia, la accesitaria, la señora Marta Rosemary Nova Ale, es quien, al momento de la inscripción, asume la titularidad en su condición de accesitaria. En cuanto a la resolución número 52-2020 de Moquegua, que también nos declaran improcedente la
admitir la inscripción de los candidatos Rosa Honoria Chambe Mamani y de nuestra candidata Elena Daisy Mamani Chino, efectivamente también estos temas nos han llevado a un error de apreciación al momento de presentar las subsanaciones. Pero este Supremo Ente Electoral cuenta en el expediente con el original del acta de designación directa de candidatos llevada a cabo por el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Político Juntos por el Perú, en el cual se aprecia con claridad que la señora Rosa Honoria Chambe Mamani está designada con el número 2. Asimismo, en el expediente también obra la confirmación electrónica de recepción de su solicitud de licencia de esta candidata Rosa Honoria Chambe Mamani. Obra también el contrato administrativo de servicios de Elena Daisy Mamani Chino, que venció el 31 de diciembre del 2020, por lo cual ya no tenía necesidad de indicar o de presentar una solicitud de licencia sin goce de haber. Y obra la copia de la minuta que acredita que la candidata Rosa Honoria Chambe Mamani gerencia la empresa Labsur, entidad empresa de responsabilidad limitada. Por lo que, teniendo en cuenta estos elementos, solicito a ustedes, en aplicación de los artículos 34, 35 y 37 del Reglamento de Inscripción de Lista de Candidatos para las elecciones generales 2021, y fundamentalmente el derecho constitucional a la participación política, que se declare fundada la apelación y reformándola se admita y publique la lista de Moquegua y las 2 candidatas de la región Tacna. Muchísimas gracias. Perdón, antes de conceder, señor doctor, a los estimables colegas del Pleno la posibilidad de preguntar, permítame usted hacer una interrogación. Me parece haberlo escuchado decir que la organización política que usted patrocina jurídicamente ha incurrido en un error de presentación. ¿Es así? Efectivamente, en vista de que algunos jurados electorales, caso del jurado electoral especial de Piura, por ejemplo, de Ica, para los días sábado, domingos y feriados, han atendido hasta la 1 de la tarde, otros han determinado hasta las 2 de la tarde, y ahí vino nuestra confusión y erramos en la presentación de la subsanación, señor presidente. Hemos quedado en la etapa de la subsanación. Es por eso que recurrimos a este honorable jurado para que en pluralidad de instancias admitan y transmiten nuestro pedido. Muy bien, ya le entendí, señor doctor. Don Luis Arce. Ninguna, señor. Ninguna pregunta. Gracias. Don Jovián Sanginés. Ninguna, presidente. Don Jorge Rodríguez. Ninguna, señor. Muy bien. Gracias, señor doctor José Antonio Boza. Muchas gracias por su presentación. Nos ha servido bastante. Que pase buen día. Don Carlos. Causa número 8. Expediente 5110-2021. Apelación interpuesta por el personero legal titular del Partido Aprista Peruano contra la resolución 35 del Jurado Electoral Especial de Pasco, que resolvió declarar improcedente la solicitud de reapertura del sistema de Clara en el marco de las elecciones generales 2021. Por la organización política Partido Aprista Peruano concurre el abogado José Humberto Abanto Verástegui. El doctor José Humberto Abanto tiene el uso de la palabra por el lapso de 3 minutos. Así que lo vamos a escuchar. Señor presidente, señores miembros del Jurado Nacional de Elecciones, antes de eso debo solicitarles la acumulación de este expediente, además 5247, 5186 y 5252, que versan sobre la misma materia y que son las causas 8, 9, 10 y 11 de la tablilla. Les suplico que permitan eso por economía procesal y concentración. La opinión del señor Arce. La opinión del señor Arce. Conforme, señor. Gracias. La opinión del señor. Conforme, señor. Del señor Sanginés. Conforme, presidente.
Gracias. Del señor Rodríguez. Del mismo modo, presidente. Muy bien. Entonces, don Carlos, sírvase dar cuenta de las causas 9, 10 y 11 conforme los pide el señor defensor. 2247-2021. Apelación interpuesta por el personero legal del Partido Aprista Peruano contra la resolución número 33 del Jurado Electoral Especial de Cajamarca, que resolvió declarar improcedente la solicitud de apertura del sistema de Clara con motivo de las elecciones generales 2021. Número 10. Expediente 5186-2021. Apelación interpuesta por el personero legal titular del Partido Aprista Peruano contra la resolución número 43 del Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1, que declaró improcedente el pedido de apertura del sistema de Clara para la inscripción de lista de candidatos. Número 11. Expediente 5252-2021. Apelación interpuesta por el personero legal del Partido Aprista Peruano contra la resolución número 36 del Jurado Electoral Especial de Meinas, que resolvió declarar improcedente la solicitud de apertura del sistema de Clara con la finalidad de dar culminada la inscripción de lista de candidatos para el Congreso de la República. En los expedientes mencionados ocurre el abogado José Humberto Abanto Verástegui. Sí, buenos días. Señor Fernando Hurtado. Son 4 causas, doctor Humberto Abanto. ¿Escucha? Entonces, 12 minutos. Usted puede emplearlos todos. Señor Fernando Hurtado, ¿me escucha? Así que tiene usted el uso de la palabra por ese lapso. Nosotros vamos a ir técnicamente. ¿Aló? No nosotros, sino... Señor Fernando Hurtado, ¿me escucha? El paso inexorable del tiempo. Adelante, señor doctor. Señor presidente, señores miembros del jurado. En su extraordinario libro La democracia en América, Alexis de Tocqueville escribió que los problemas de la democracia se resuelven con más democracia. Y esta controversia versa sobre este asunto, sobre cómo hacer una mayor y mejor democracia con una mayor y más amplia participación política, porque la interpretación que los jurados electorales especiales han hecho de la solicitud del Partido Aprista para la reapertura y la reanudación del trámite de inscripción de sus listas parlamentarias y al Parlamento andino es, en opinión de la defensa, errónea. Y es errónea porque ha soslayado el derecho de participación política en su dimensión institucional y ha soslayado las reglas de la ley del procedimiento administrativo general para los actos de naturaleza continua. Voy a sustentar esto y además el otro razonamiento que se ha ingresado es una aplicación analógica en mala parte de la regla o del estándar de control de las conductas de los deudores llamado diligencia ordinaria requerida. Estos 3 argumentos voy a tratar de desarrollarlos en menos tiempo de los que ha tenido usted la generosidad de darme, señor presidente y señores miembros del jurado. Vamos en primer lugar a señalar que el derecho de participación política reconocido en nuestra Constitución en los artículos 31, artículos 2, inciso 17, 31 y 35, están, y además reconocido en el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ha sido interpretado por la Corte Interamericana en el sentido de que establece un deber sobre hombros del Estado de crear mecanismos óptimos que garanticen la efectiva participación o el efectivo ejercicio de los derechos políticos. Por lo tanto, para analizar lo que ha ocurrido aquí con el sistema que se cerró cuando se estaba llevando adelante la inscripción excepcional nacional única por parte del personero del Partido Aprista, tenemos que analizar qué significa el concepto jurídico indeterminado mecanismo óptimo. ¿Cómo le vamos a dar contenido y cómo vamos a señalar su extensión? Y para esto tenemos que referirnos a que estábamos en una mesa de partes virtual, estábamos en un procedimiento virtual, como lo manda la resolución 333-2020 de este mismo Supremo Tribunal Electoral. En ese sentido, lo que tenemos que establecer para saber si el mecanismo era óptimo es saber si cumplía con las reglas del artículo 29A de la Ley del Procedimiento Administrativo General y si se cumplía también con el parámetro establecido por la regla 149.5 de la propia Ley del Procedimiento Administrativo General y además si cumplía con el principio consagrado en el artículo 5.3 del Decreto Legislativo 1412
que es la Ley de Gobierno Digital, que es la que permite regular toda la actividad del Estado en la zona virtual como estamos ahora. En primer lugar, corresponde señalar que de acuerdo al artículo 29A, el procedimiento administrativo electrónico debe respetar todos los principios, derechos y garantías del debido procedimiento previstos en la presente ley, sin que se afecte el derecho de defensa ni la igualdad de las partes, debiendo prever las medidas pertinentes cuando el administrado no tenga acceso a medios electrónicos. El artículo 149.5 nos dice algo muy importante, y es que los actos de naturaleza continua, iniciados en hora hábil, son concluidos sin afectar su validez después del horario de la atención, salvo que el administrado consiente en diferirlos. Dicho consentimiento debe constar de forma indubitable. Pero el 149.4, dice algo también relevante para esta discusión. El horario de atención concluye con la prestación del servicio a la última persona compareciente dentro del horario hábil. Está establecido por los informes que ha recibido el Jurado Nacional de Elecciones de los distintos jurados electorales especiales, que el personero del partido aprista comenzó el acto de naturaleza continua, denominado inscripción excepcional nacional única, en el horario hábil del último día que tenía como plazo para inscribir la fórmula presidencial, la lista al Parlamento Andino y la lista al Congreso de la República. Esto no puede ser objeto de controversia porque todos los jurados han reconocido eso. Lo que han dicho es que como los plazos son fatales y llegaron las 24 horas, se cerró y el sistema y está bien cerrado, y lástima porque ha sido una actuación poco diligente del personero y además también hasta inoportuna. Aquí es donde viene el error de juicio por parte de los jurados electorales especiales, mi querido señor presidente y señores miembros del jurado. ¿Por qué? Porque la regla es la del 149.5. ¿Por qué sostiene la defensa que es el 149.5, señores miembros del jurado? Por una razón muy sencilla. Porque si revisamos la propia resolución, el reglamento de inscripción aprobado por la resolución 330-2020 del jurado, podemos ver que en los numerales 33.1 y 33.7, que regulan la inscripción de la fórmula presidencial y de las listas al Parlamento y al Parlamento Andino y al Congreso de la República, todas inician con el acceso al sistema informático de Claro. Sin ese acceso no se puede acceder tampoco al CIGE. Por lo tanto, son dos pasos que tienen que darse sucesivamente y que se inician, repito, con el acceso a Declara y el cargar la información. Ese acto lo había ejecutado el personero. Conforme al 149.5, la regla era que debió continuar hasta que terminara este acto de naturaleza continua. Pero eso no ocurrió porque el sistema se cerró a las 12 de la noche. La discusión entonces no es un problema de plazos fatales ni de preclusión como erradamente han interpretado los jurados electorales especiales, señor presidente y señores miembros del Jurado Nacional de Elecciones, sino la discusión es si este sistema de inscripción virtual daba o no daba las mismas prestaciones que la mesa de partes presencial. Y debo señalar que si el personero hubiera llegado a la hora que abrió el sistema a la mesa de partes y hubiera comenzado a entregar cada una de las fórmulas y listas, el señor de la mesa de partes no hubiera podido cerrar la mesa de partes a las 12 de la noche y haberle dicho, señor, se retira porque ya terminó, hasta aquí no más llegamos. Es importante señalar que el personero llegó a inscribir la fórmula presidencial y 3 listas parlamentarias de distintas regiones. Por lo tanto, cuando el otro argumento, señor presidente, señores miembros del jurado, es que él habría sido poco diligente porque no previó que podían haber fallas del sistema o habría que tener, o que podía fallar o que podía tardar en cargar la información. Eso, señor presidente, es importante subrayar que el criterio de diligencia ordinaria requerida o el concepto de diligencia requerida está previsto en el Código Civil en los artículos 203, 529, 1314, 1320, 1327, 1397, 1504, 1718, 1738 y 1819.
todos los cuales tienen que ver con obligaciones de un deudor. Se evalúa bajo el criterio de diligencia la actuación del deudor. Y en la relación de derechos humanos y derechos fundamentales, cuando hay una relación entre el ciudadano y el Estado, el deudor es el Estado, no el ciudadano. Por lo tanto, el deudor no puede juzgar la conducta del acreedor, en este caso, bajo las reglas de la diligencia. Porque además, bajo las reglas de la ley, se llegó en hora hábil y el acto debió continuar. Y tiene que ordenarse esa continuación para ajustarse a la ley. Es importante porque yo sé que el Jurado Nacional de Elecciones, que tiene una señera jurisprudencia en defensa del privilegio del control sustancial del derecho de participación política, debe y tiene que tener presente que una limitación indebida del derecho de participación política es un acto nulo y punible, como lo establece el artículo 31 de la Constitución. No cabe un juicio de diligencia en la actuación dentro del tiempo, en tiempo hábil y en día hábil. Por lo tanto, señor presidente, señores miembros del Jurado Nacional de Elecciones, el Partido Aprista Peruano tiene el perfecto derecho de que se le otorgue, que se reanude su procedimiento de inscripción. Que este procedimiento de inscripción, si es que hay objeciones, vayamos a una subsanación y que corran los plazos para que se puedan formular las tachas o las objeciones a las listas. Pero los argumentos dados por los jurados electorales especiales para desestimar esta solicitud, realmente, señor presidente, señores miembros del Jurado Nacional de Elecciones, contravienen la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, violan las disposiciones de la Ley de Procedimiento Administrativo General y además violan la Constitución en el sentido de aplicar analógicamente una norma restrictiva de derechos que sería la interpretación de la actuación del acreedor bajo las reglas de la diligencia que solo son aplicables al deudor. Por estos fundamentos, respetuosamente les suplico revocar las resoluciones apeladas, reformarlas y declarar fundada la solicitud de reanudación del procedimiento de inscripción de las fórmulas parlamentarias del Parlamento Andino del Partido Aprista. Muchas gracias. Muy bien. Señor doctor Abanto, unas preguntas de mi parte antes de escuchar las preguntas que tengan que formular los señores miembros del Pleno. Los otros miembros, digo. Primero, ¿quién inscribió a las listas que ya se encuentran como tales? ¿El personero nacional? No, hubo inscripciones previas que se habían concluido, 12. Esas las inscribieron los personeros regionales. No, inscripciones reconocidas. A las 3. Las reconocidas en personero nacional dentro de este mismo procedimiento. Ya. Él inscribió las 3. Las 3 más la fórmula presidencial, señor presidente. Y ya está. ¿Y por qué no inscribió las demás? Porque se cortó el sistema de su señoría. A ver, al parecer le digo, el sistema se cortó porque un tema es, o sería, el del sistema Declara y otro sería el del CIGE. Porque el considerar que el ingreso al Declara ya abre el proceso de inscripción significaría que todas las personas que empezaron el 9 o el 10 de diciembre su inscripción ya estarían inscribiéndose. Y entonces nadie les podría cerrar la inscripción porque ya están pues, en el proceso de inscripción, ¿no? De suscripción. Entonces, hay un proceso de ingreso de información, eso está en los reglamentos, y al parecer, terminado ese proceso, empieza el de suscripción. ¿Me permite dar la apreciación, señor presidente? Yo lo que quiero presentar aquí es que son pasos sucesivos dentro de un mismo procedimiento, que no pueden ser fraccionados en su análisis, porque es importante que usted le pregunte a sus técnicos, señor presidente, si se puede ingresar al CIGE sin pasar por Declara. Claro. Si el requisito... Perdóneme. Y habría que preguntarle también a los técnicos y a la colectividad y a usted mismo y nosotros mismos si es posible ingresar al Declara sin haber pasado la etapa
de la democracia interna partidaria. Ya habíamos pasado, señor presidente. Nosotros hemos cumplido, están aprobados. Pero si seguimos retrocediendo, importaría que cuando salen los resultados de la democracia directa, ya empezó el proceso de inscripción. Señor presidente, yo quisiera ser más exacto y acotar con más precisión el tema. Para yo inscribir las listas al Parlamento, la fórmula presidencial o al Parlamento andino, tengo que pasar por declara. Estoy obligado por el reglamento, el 33.1 y el 33 y el 37.1 así lo mandan. Ya. Es más, no puedo ingresar al CGE si no he pasado por declara, por lo tanto estamos ante un acto de naturaleza continua. Este ya es el acto de inscripción, no la habilidad para inscribir que se da con la elección de la democracia interna. Son dos situaciones jurídicas distintas. Que yo sea hábil es una cosa para votar y otra cosa es que esté en el local de votación, donde ya voy a ejercer el derecho de sufragio. Entonces, aquí ya inicié el procedimiento de inscripción, descargando la información. Y le quiero dar un dato importante. Si usted ve el producto, el documento que arroja, el declara, es la solicitud de inscripción de la lista. Mire usted lo que dice el documento. Yo, fulano de tal, solicito inscribir la lista tal. Solicito inscribir, ¿no? Es importante, ¿no? Así es. Que no está inscrita, sino que pide No. que se inscriba. Por eso, señor presidente, porque es un acto de naturaleza continua. Yo no estoy diciendo que se haya inscrito, estoy diciendo que nos permitan terminar el procedimiento de naturaleza continua. Y el que termina su declara el 12 o el 13 de diciembre y está listo para inscribirse, podrá activar el CGE cuando él encuentre conveniente dentro del plazo. Claro. Pero el punto, por eso, presidente, pero es un acto de naturaleza continua. Y si el que está para inscribirse, hipotéticamente, terminó de inscribir sus listas en declara, ya están sus listas en declara. Así es. Terminó el 15 o el 16 y se presenta el 22 a las 11 de la noche con 59 minutos y algo sucede con él y no alcanza a inscribirlo. Ya tienen que inscribirlo porque ya está listo, ya está preparado. Señor presidente, aquí hay dos posibilidades de interpretar la situación. En contra del ciudadano y del derecho de participación política y a favor del Estado, o a favor del ciudadano en contra del Estado. Ya. Perdóneme, presidente, permítame precisar esto, por favor. Yo tengo claro su criterio a partir de que la diligencia solamente existe para el deudor, no existe diligencia en ninguna otra parte del derecho, sino solo para el deudor. Señor presidente, conforme al ordenamiento legal peruano, el criterio de diligencia está establecido en todas las normas que le he citado, que se aplican a los deudores, a los obligados. Muchas gracias. El señor Arce. Ninguna, señor presidente. Muy bien. El señor Sanguinés. Ninguna, presidente. El señor Rodríguez. Ninguna, presidente. Adelante, señor Rodríguez. Ninguna, presidente. Ninguna. Muy bien. Muchas gracias, doctor Abanto. Emitiremos la decisión como corresponde. Muchísimas gracias, señor presidente, señores miembros del jurado. Con permiso, me retiro. Hasta luego. Adelante, don Carlos. 11-2021. Apelación interpuesta por el personero legal titular del Partido Aprista Peruano contra la resolución número 36 del Jurado Electoral Especial de Tacna, que declaró improcedente la solicitud de reapertura del sistema Declara para la inscripción de candidatos en el marco de las elecciones generales 2021. Por la organización política Partido Aprista Peruano se ha registrado la intervención del abogado Aurelio Pastor Valdivieso. El doctor Pastor Valdivieso tiene el uso de la palabra por el lapso de 3 minutos. Señor presidente, muchas gracias, señores miembros del jurado. Antes de iniciar, le pediría por favor acumular también 3 vistas, porque nos corresponden la 5111, que es la número 12, la 5094, que es la número 13, y la 5267, que es la número 14, que corresponden respectivamente a Tacna, Ucayali y Huancavelica. Muy bien. Pregunto a los señores miembros del Pleno si tienen alguna opinión en contra o les parece bien. El señor Arce. De acuerdo. De acuerdo. Conforme, señor, conforme. Gracias. El señor Sanguinés. Conforme, presidente. El señor Rodríguez. De acuerdo, presidente. Muy bien. Entonces, el señor doctor
don Aurelio Pastor va a tener el lapso de 12 minutos, 9 minutos, perdón, 9 minutos para efectuar su informe. Adelante, señor doctor. Señor presidente, se va a dar cuenta del número 13 y 14. Disculpe usted. Adelante, dé cuenta. Bien. Número 13, expediente 5094-2021. Recurso de apelación interpuesto por el Partido Aprista Peruano contra la resolución número 27 del Jurado Electoral Especial de Coronel Portillo, que declaró improcedente la solicitud de apertura del sistema de Clara para la inscripción de candidatos del Distrito Electoral de Ucayali. Número 14, expediente 5267-2021. Apelación presentada por el Partido Aprista Peruano contra las resoluciones números 31 y 32 del Jurado Electoral Especial de Huancavelica sobre la solicitud del sistema de Clara para la inscripción de candidatos en el marco de las elecciones generales 2021. En los expedientes referidos por el Partido Aprista Peruano concurre el abogado Aurelio Pastor Valdivieso. Adelante, doctor Pastor. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señores miembros del jurado. Ya en el siglo XVIII, Jean-Jacques Rousseau señalaba: el derecho de voto es un derecho que nada ni nadie puede quitar a los ciudadanos. Y me refiero a esto, señor presidente, para empezar, porque acá está en juego el derecho a la participación política que ya hemos desarrollado en un informe anterior. Derecho a la participación política que asiste a los ciudadanos y que los asiste en una doble dimensión: la posibilidad de postular para participar de los asuntos públicos de su nación o la posibilidad de elegir a los que van a participar en los asuntos públicos de la nación. En este caso, señor, son ambas dimensiones las que están en juego, porque las decisiones de los jurados electorales especiales afectan tanto a los que pretenden, a través de sus candidaturas, participar de los asuntos públicos de la nación, como a quienes, sin ser candidatos, pretendemos elegir a nuestros representantes para que en nombre nuestro y en representación nuestra participen de los asuntos públicos de la nación. Por lo tanto, señor, recordar esta importantísima frase de Rousseau puede servirnos, señor, para dar el marco de lo que estamos reclamando como ciudadanos de esta nación democrática, señor. Como ya hemos desarrollado el concepto de lo que significa el derecho a la participación política, y ya hemos señalado en audiencia anterior la necesidad de un mecanismo óptimo, me referiré de manera precisa, señor, al aspecto administrativo, recordando en primer lugar, señor, nuevamente, que de acuerdo a la norma y a lo que se encuentra colgado en la propia página web del Jurado Nacional de Elecciones, la inscripción de las candidaturas es una función administrativa del Jurado Nacional de Elecciones. Siendo una función administrativa, se rige por las reglas administrativas de nuestro país, señor. ¿Y qué ocurre acá, señor? Estamos, señor, frente a una inscripción excepcional única nacional, opción tomada por nuestro personero nacional. Esta opción de inscripción excepcional única nacional convierte en un solo acto administrativo todo el procedimiento de inscripción de nuestras listas. Y por lo tanto se aplica en ese caso el principio de continuidad. Principio de continuidad, señor, recogido de manera expresa por la ley 2744, que es la ley de procedimientos administrativos, que señala de manera puntual que los actos de naturaleza continua iniciados en hora hábil sin concluirlos son concluidos sin afectar su validez después del horario de atención, y que concuerda, señor, con el punto 4 del mismo artículo 149 de la ley, cuando señala que el horario de atención concluye con la prestación del servicio a la última persona compareciente dentro del horario hábil. Nosotros, señor, cumpliendo con la ley y cumpliendo con el reglamento aprobado mediante la resolución 330 por el Jurado Nacional de Elecciones, habíamos accedido, señor, a la plataforma virtual que señala de manera precisa en el punto 6.8 a través del Declara, que dice: Sistema informático para el registro de personeros, solicitudes de inscripción de candidaturas, solicitudes de inscripción de candidaturas, sistema Declara.
Mientras que el mismo reglamento, señor, en el punto 627 refiriéndose al CIGE, dice: herramienta electrónica que permite la tramitación en modalidad no presencial de los expedientes jurisdiccionales. Jurisdiccionales. Es decir, señor, hace referencia a lo que el propio Jurado Nacional de Elecciones considera otra de sus funciones. El CIGE, señor, es para procedimientos jurisdiccionales y el DECLARA, señor, para la inscripción de candidaturas. ¿Y qué es lo que dice, señor? El mismo reglamento, no me estoy refiriendo aún a la ley. El mismo reglamento, en su segunda disposición final, dice lo siguiente: en todo lo no previsto en el presente reglamento que se encuentre vinculado a eventuales contingencias en el procedimiento de inscripción de fórmulas y listas de candidatos, el Pleno del Jurado resolverá. Y evidentemente, señor, acá hay un problema generado, señor, por lamentablemente la deficiencia en el diseño del programa que se ha utilizado. Porque el programa debió realizarse tomando en cuenta no solamente este reglamento, que es un reglamento, sino la ley, señor. La ley que hemos señalado de procedimientos administrativos, la ley, señor, del gobierno electrónico, que señala de manera puntual, entre otras cosas, que existe equivalencia funcional. Si uno traslada un mecanismo presencial a un mecanismo virtual como el que estamos utilizando en este momento, tiene que haber equivalencia funcional. Es decir, el sistema virtual no me puede dar menos de lo que me da el sistema presencial. Por eso es que ustedes, señor, en este acto de informe oral ante ustedes, no me dan menos de lo que me dieran si yo estuviera presencialmente informando ante el Jurado Nacional de Elecciones. No lo hacen. Se respeta exactamente, pero se respeta además por el criterio democrático del Jurado Nacional, porque existe un decreto legislativo 1412 que señala como principio rector del gobierno original, el gobierno digital, la equivalencia funcional. Y también existe el decreto legislativo 1272, señor, con respecto a los procedimientos administrativos electrónicos, que dice que el procedimiento administrativo electrónico debe respetar todos los principios administrativos. Señor, estamos en un proceso administrativo. Señor, hemos hecho uso de nuestro derecho fundamental. Estamos ante lo que debería ser un mecanismo óptimo, que lamentablemente no es tan óptimo, porque si fuera óptimo no estuviésemos acá discutiendo, porque nosotros hubiésemos iniciado la inscripción de nuestras listas parlamentarias y hubiésemos podido concluirlas, como si hubiésemos llegado presencialmente al Jurado Nacional de Elecciones y nos hubiesen atendido en una ventanilla, y entonces la persona encargada de atendernos nos hubiera dicho: señor, su solicitud, señor, la plancha presidencial, señor, las listas parlamentarias, y hubiésemos nosotros entregado una tras otra, no todas juntas, señor. Hubiésemos revisado una por una, de repente en orden cronológico, de repente en orden alfabético, pero una por una hasta concluir, señor. Y nosotros hemos pedido la inscripción de nuestras listas parlamentarias. Acá está, por ejemplo, señor, solo un caso. Tengo todas acá, señor. Todas las que corresponden a mi partido político. Acá está la de Apurímac, que es una de las que estamos discutiendo en esta audiencia. Acá dice solicitud. Este es un formato del Jurado Nacional de Elecciones, señor. No es un formato hecho por nosotros. El propio jurado en DECLARA nos pone este formato para llenarlo. Y acá está la hora, señor. ¿A qué hora entramos, señor? El día 22 de diciembre del 20 a las 8:13 de la noche, es decir, antes del vencimiento del plazo señalado en la ley. Estamos, señor, en el ejercicio de un derecho fundamental que tiene que ser ejercido a través de un mecanismo óptimo. Si ese mecanismo óptimo tiene dificultades, las dificultades no pueden ir en contra del administrado, señor. Tienen que ir a favor del administrado. Para eso existe, señor, el principio de confianza legítima frente a cambios bruscos, que el Jurado Nacional tiene la obligación de aplicar en este tipo de casos. Por eso, señor, concluyo reiterando nuestro pedido que se declare fundadas nuestras apelaciones a las resoluciones que declararon improcedentes nuestras peticiones de... Su tiempo venció. Su tiempo venció. Es un tema
tecnológico. Su tiempo venció. Muy bien. Antes de conceder el uso de la palabra a los miembros del Pleno, si tuvieran alguna pregunta que formularle, le preguntaré si usted tiene conocimiento que son más o menos 500 actos de inscripción, más de 500 actos de inscripción que se han realizado sin objeción. ¿Tiene usted esa información? Seguramente que sí, señor, pero nosotros objetamos porque en el caso nuestro no se cumplió con lo que señala la ley. Ya, y en los otros 500 seguramente se les favoreció. No, no se les favoreció, señor, sino que seguramente no se les cerró el sistema como se nos cerró a nosotros. Cualquier deficiencia en el sistema es responsabilidad del Jurado Nacional de Elecciones, de la administración, no del administrado. Nosotros llegamos a tiempo, empezamos a tiempo, está demostrado. Los informes del jurado que ustedes mismos han elaborado demuestran que hemos ingresado a tiempo. Inscripción, señor doctor, la primera inscripción en el sistema, ¿cuándo comenzó según usted? Tenemos diversas inscripciones. ¿En qué fecha comenzó? En el 12, señor. El 12 de diciembre empezamos a cargar el sistema. Desde el 12 de diciembre, según usted, ya no se podía cerrar para nada la inscripción hasta que terminara. Señor, no lo digo yo, lo dice la ley. Este es un procedimiento de naturaleza continua. Esa es la tesis que postula el partido aprista en estos casos, que desde el momento en que comienza la inscripción en declara, ya no se puede cerrar, porque así lo dice la ley, según usted lo señala. Muy bien, muchas gracias. Nosotros nos basamos en la ley y nos respaldamos en la ley y le pedimos al Jurado Nacional de Elecciones que aplique la ley. Muy bien, correcto. El señor Arce. Ninguna pregunta, señor. El señor Sanginés. Ninguna, presente. Muy bien. El señor Rodríguez. Ninguna, señor. Muchas gracias, doctor Pastor. Puede usted desconectarse. Que tenga buen día. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias a los señores miembros del... Bien. Adelante, don Carlos. Bien, muchas gracias, señor presidente. Causa número 15, expediente 5183-2021. Apelación presentada por el personero legal de la organización política Somos Perú contra la resolución número 32 del Jurado Electoral Especial de Huánuco, que declaró improcedente la solicitud de inscripción de Misael Albino Alvarado Paucar como candidato por el Distrito Electoral de Huánuco. Por el Partido Democrático Somos Perú concurre el abogado Alejandro Antonio Salas Segarra. El doctor don Alejandro Salas Segarra va a tener el uso de la palabra por el lapso de 3 minutos. Le pide la dirección, la presidencia, que además dirige esta sesión, que tenga bien ser concreto en obsequio del tiempo que se le ha asignado en igualdad de condiciones que a los demás intervinientes, ¿no? Y para que pueda usted presentar sus argumentos esenciales como corresponde y nos sirva para emitir una determinación. Gracias, presidente. Adelante, señor doctor. Tengan todos ustedes muy buenos días, señores miembros del Jurado Nacional de Elecciones. Estamos acá para ver el tema de la causa respecto al recurso de apelación presentado por el Partido Democrático Somos Perú respecto a la resolución 032-2020 que declara improcedente la solicitud de inscripción del ciudadano, profesor, candidato al Congreso de la República por Huánuco con el número 2, el señor Misael Albino Alvarado Paucar. ¿Por qué recalco, señores miembros del Tribunal, del Jurado Nacional de Elecciones? ¿Por qué recalco el tema del profesor? Porque el ciudadano aspirante al Congreso es profesor de una universidad estatal y como tal, el señor en su momento presentó la solicitud de licencia para poder postular, solicitud de licencia que obra en el expediente, que obra con sus cargos en auto del expediente. Sin embargo, al momento de elaborar el expediente para presentarlo, el personero legal de la organización política, en virtud a senda jurisprudencia que obra en el Jurado Nacional de Elecciones, no decidió ingresar como anexo esta solicitud de licencia. ¿Por qué? Porque se ha manifestado que, a diferencia de otros funcionarios públicos, un profesor universitario que no maneja recursos administrativos, que no maneja personal, simplemente se dedica a enseñar, no es necesario que solicite licencia para
para poder postular. Eso es algo que no lo establece un criterio del partido que está apelando a esta resolución, sino es algo que ya el Jurado Nacional de Elecciones ha dejado claramente establecido en diversa jurisprudencia. ¿En virtud a qué? A informes vinculantes que provienen de Servir, que catalogan a los profesores universitarios como profesores también de la misma categoría de aquellos que son profesores de inicial, de primaria, de secundaria. En ese sentido, señores magistrados del Jurado Nacional de Elecciones, no se puede negar el derecho a participar de un ciudadano que, a pesar que pidió licencia, el personero legal decidió no adjuntarla justamente porque el jurado en diversa jurisprudencia señaló y estableció que no era necesario ni pertinente ingresar para este tipo de situaciones y condiciones. En ese sentido, en virtud a las consideraciones expuestas y sobre la base de lo ya resuelto de manera, digamos, concatenante por el Jurado Nacional de Elecciones en diversa jurisprudencia, el Partido Democrático Somos Perú solicita, con todo respeto al tribuno del Jurado Nacional de Elecciones, que declare fundado el recurso de apelación y se permita, dentro de un derecho democrático constitucional, la participación del profesor ciudadano Misael Albino Alvarado Paucar, candidato con el número 2 por la región Huánuco. Muchas gracias, señores, por su atención. Muy gentil, señor doctor. El señor Arce, ¿alguna pregunta? Ninguna, señor presidente, ninguna. Gracias. ¿El señor Sanquinés? Ninguna, presidente. Gracias. ¿El señor Rodríguez? Sí, presidente, una pregunta muy breve. Sí, con su venia, presidente. Señor abogado, usted ha manifestado que su patrocinado ejercía la labor de docente. Mi pregunta va circunscrita a si él ha ejercido la labor adicional de docente de cargo directivo, ¿o no? Importante su pregunta y le agradezco la pregunta, señor magistrado, y la respuesta contundente es no, y eso lo pueden ustedes también verificar dentro de un control posterior. Señor, gracias, doctor Rodríguez. Sí, el problema es que nosotros, ¿cómo hacemos el control posterior en este momento? Usted o la organización política no ha acreditado que no había función administrativa en la universidad pública de su señor patrocinado. Señor magistrado, importante su pregunta y se la agradezco porque obra en el recurso de apelación la licencia solicitada, a pesar de que ya la jurisprudencia manifiesta que no es exigible, está la licencia. El ciudadano para postular presentó bajo, digamos, todo su parámetro de criterio el tema de la licencia. El personero legal dijo no es necesario presentarlo. Entonces, ya, está usted repitiendo. A ver, permítame usted preguntarle lo último. Sí. Dos cosas. Primero, ¿hay prohibición para los miembros del Congreso de la República de ejercer la docencia universitaria? ¿Conoce usted esa prohibición? Le pregunto. Si hay. No, yo sé que los congresistas pueden realizar docencia universitaria. Primera pregunta. Ya. Segunda pregunta. Su señor patrocinado, ¿cuándo, ya que se acogió a la renuncia de la condición de docente para poder, o licencia, pero no renuncia, sino licencia, ahora sí, a la condición de docente para poder postular, el lapso de ese pedido de suspensión de sus actividades es compatible con el desempeño de la candidatura, perdón, del cargo que se supone podría obtener como consecuencia de la elección. Estamos en una paradoja acá, porque según lo que usted señala, y me parece entender lo mismo, no hay prohibición para los congresistas de ser docentes. El que postula es un profesor, un docente. No tendría por qué pedir licencia en teoría. Teoría. Ya, pero ya que pidió licencia, le pregunto, en ese tándem, en ese recurso, si lo hizo dentro del lapso, dentro del plazo que tendría que haberlo solicitado. Exactamente, señor magistrado, señor presidente. Lo hizo dentro de los plazos estipulados dentro del cronograma electoral. Y eso obra en auto como medio probatorio en el recurso de apelación. Muy bien, muchas gracias, doctor. Puede usted desconectarse, que pase buen día. Muchas gracias. Don Carlos, la siguiente. Bien.
Causa número 16, expediente 5.297-2021. Apelación presentada por el personero legal del Partido Popular Cristiano contra la resolución número 64 del Jurado Electoral Especial de Ica, que declaró improcedente la solicitud de inscripción de la lista de candidatos al Congreso de la República. Por la organización política Partido Popular Cristiano concurre la abogada Lourdes Flores Nano. Doña Lourdes Flores, buenos días. Tiene usted el uso de la palabra por el lapso de 3 minutos. Adelante. Muchas gracias, señor presidente. Hemos escuchado una serie de cuestionamientos y planteamientos en relación a temas de inscripción. El caso que hoy nos ocupa no es un caso de inscripción, es un caso de inscripción, pero no por defecto en el origen, sino porque se nos hicieron observaciones y se declaró inadmisible la solicitud de nuestra lista de ICA. Esto fue publicado el 25 de diciembre y notificado el 26. Nosotros, señor presidente, señores miembros del jurado, dentro de los 2 días calendarios que nos dieron, el día 27, le muestro en este momento en la pantalla la solicitud, el día 27, dentro de los 2 días, pero en horas de la noche, a las 23:37, subsanamos las observaciones. Dentro de los 2 días, pero a las 11 de la noche. ¿Apaguemos esto? ¿Qué nos dijo el jurado? El jurado nos dice, no, es improcedente porque está fuera del horario. Nosotros apelamos, señor, de la resolución del jurado de ICA que dice que es improcedente porque pese que se ha presentado dentro de los 2 días calendario, pero fuera del horario establecido por el jurado, consideramos que esa decisión es ilegal, equivocada y arbitraria. En primer lugar, hemos cumplido con subsanar dentro de los 2 días. Incluso yo diría, señor, se nos notificó el 26, de modo que estábamos sobradamente dentro de los 2 días. Segundo, se trata de un sistema virtual. Y es verdad que el jurado ha dictado una norma el Jurado Nacional, en cuya virtud los jurados especiales debían dictar normas propias, pero esas tenían que cumplir con 2 requisitos. Estar publicadas la resolución en el jurado especial y estar publicada en el jurado nacional. Como muestro también en esta imagen, en el jurado especial de ICA nunca se colgó la resolución. Se colgó un letrerito, pero no la resolución, y tenemos el diario pertinente de la fecha, que demuestra que nunca se colgó la resolución. De modo que no se ha cumplido con los 2 requisitos, publicación en el jurado y publicación de la resolución en el jurado. Pero finalmente, señor, razones de fondo. Como he oído en los informes anteriores y yo también reitero, aquí se juega el derecho de participación política, normado por el artículo 31 de la Constitución, desarrollado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, particularmente en la sentencia Yatama versus Nicaragua, en la que se dice que la reglamentación no puede convertirse en un impedimento para que las personas participen efectivamente en un proceso electoral y desarrollen su derecho de participación. Pero finalmente, los 14 segundos finales, señores, porque en el Perú está pasando, esto es la locura, señor. A nosotros nos han admitido 18 solicitudes. En varias de ellas, 2 en Lima, la de la fórmula presidencial y la de los peruanos en el exterior, nos han admitido la tesis. Venció su término, doña Lourdes, venció su término. Se cerró el sistema. Correcto. Don Luis Arce, ¿tiene alguna pregunta que formular? Ninguna, señor presidente. Don Jovian Sanginés. Ninguna, presidente. Don Jorge Rodríguez Vélez. Tampoco, presidente, ninguna. Doctora Flores Nano, usted dice que en otras circunscripciones se han admitido subsanaciones, entiendo así. Y sí, señor. Entiendo que con alguna diferencia en cuanto a la hora respecto de ICA. Entonces, usted sostiene que no hay uniformidad en la fijación de los horarios de atención. No, y más que eso, señor presidente, del criterio. Estamos invocando al jurado como vértice del sistema para que ordene. En Lima
En el otro jurado de Lima, señor, nos han admitido subsanaciones fuera del llamado horario establecido y ha pasado nuestra fórmula presidencial, ha pasado la de peruanos en el exterior. Lo mismo ha pasado en Junín, ¿no? Tenemos otras apelaciones en 2 sitios. Quiero decir entonces que en el país esta regla se está aplicando a discreción de cada jurado. Y si somos conscientes, usted, señor presidente, mejor que nadie, viene del Poder Judicial, la virtualización supone la posibilidad de poder presentar escritos en las 24 horas. Esa es la lógica de este sistema. Ya, a ver, esas subsanaciones las miran los miembros de los jurados. Sí, señor. Que son, las miran, se quedan una fecha y las atienden los miembros de los jurados. Claro, en cambio, el uso de la palabra que usted ha tenido lo controla un sistema informático. Se vence su lapso, se cerró. Sí. En cambio, en el tema de la subsanación, ese es un manejo de distinta naturaleza. Pero qué interesante lo que me plantea, señor, porque me acaba de pasar. He calculado mal mi tiempo, grave error de mi parte, y el sistema se cierra. En cambio acá, y es lógico, el sistema sigue abierto, estamos dentro del segundo día, y a las 7 de la noche, a las 8 de la noche, entra el escrito. Dentro del segundo día, señor. Esa es la diferencia. El sistema no se cierra. No es lo mismo incluso que las inscripciones que el sistema se cerraba, ¿no? Entonces ahí hay una diferencia por donde se mire en favor del administrado, en favor de la participación, la lógica de la virtualización, poner un horario a la virtualización y decir, a pesar que estoy en segundo día, además nos han dado 2 días calendario. Si eso no fuera así, entonces, señor, no nos han dado 2 días calendario, nos han dado 1 día y horas, no 2 días calendario, ¿no? Por donde se mire, estamos absolutamente en tiempo para subsanar. Muy amable. Doctora, le hemos escuchado, vamos a revisar el asunto. Se lo agradezco. Que pase buen día y puede usted desconectarse. De igual manera, señor presidente y señores miembros, muchas gracias, señores miembros del jurado. Gracias. Muy bien. A usted. Don Carlos. Número 17. Expediente 5248-2021. Apelación interpuesta por el personero legal de la organización política Perú Patria Segura contra la resolución número 102-2020 del Jurado Electoral Especial de Lima Centro 2, que resolvió respecto a la inscripción de la lista de candidatos para el Congreso de la República por el Distrito Electoral de Lima. Por la organización política Perú Patria Segura concurre la abogada Elena Leonor Bravo Argumedo. La doctora Bravo Argumedo tiene el uso de la palabra por el inexorable plazo de 3 minutos. Adelante. Buenos días, señor presidente y señores miembros del jurado. Gracias. Bien, con fecha 22 de diciembre del año 2020, ingresamos la solicitud de inscripción de candidatos para el Congreso por el Departamento de Lima. Luego de ello, mediante la resolución 59 del 24 de diciembre, el Jurado Electoral Especial resuelve declarar inadmisible nuestra solicitud, la misma que fue notificada a las 5:51 de la tarde, el mismo día 24 de diciembre. Ante dicha situación, procedimos a ingresar el escrito de subsanación con fecha 26 de diciembre a horas 5:26 de la tarde, en el cual nos apareció en el registro que dicho escrito de subsanación había sido ingresado con éxito. Sin embargo, mediante resolución 120 del 30 de diciembre, nos informan que han declarado improcedente a los candidatos número 12, Fernando Hurtado Pascual, y número 13, Evelyn Agripina Yáñez, de la lista de Lima Centro 2 de la organización política Perú Patria Segura, por haber presentado su escrito de subsanación de forma extemporánea. Al respecto, consideramos de que no se está tomando en cuenta lo siguiente. En principio, que la resolución 59, que declara inadmisible nuestra solicitud, fue notificada con fecha 24 de diciembre a las 5:51, y nosotros procedimos a levantar dichas observaciones en la fecha de acuerdo a ley, es decir, el 26 de diciembre a las 5:26, de acuerdo al artículo 40 del Reglamento de Inscripción de Fórmulas y Lista de Candidatos para las Elecciones Generales 2021. Además de ello, es pertinente acotar, en el considerando 18º de la resolución 102, el Jurado Electoral Especial admite la solicitud de inscripción de la lista de candidatos al Congreso de la República presentada. Es decir, por lo que se puede apreciar de que nosotros hemos cumplido con presentar los requisitos exigidos por ley. En ese sentido,
en virtud de lo dispuesto en el inciso 17 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú, en cuanto a que toda persona tiene derecho a participar en la vida política de la nación, solicito tener por subsanadas las observaciones y declarar admitidos a los candidatos número 12 y número 13 de la lista para el Congreso en estas elecciones generales 2021. Gracias. Muy bien, gracias. ¿El doctor Arce tiene alguna pregunta que formular? Ninguna, señor. ¿El doctor Sanguinés? Una, presidente. Adelante, señor doctor. Ninguna, presidente. Ah, perdón, me entendí mal. ¿El doctor Rodríguez? Ninguna, señor. Doctora, su argumento radica en el derecho de la participación o radica en el cumplimiento de el levantamiento, de las observaciones formuladas. Sí, es en realidad en cuanto al levantamiento de las observaciones formuladas. Porque el resto parece por su peso, ¿no? Porque si yo cumplo lo que se me exige, tengo derecho. Exacto. Pero si no cumplo lo que se me exige, parece que no tendría, ¿no? ¿Cómo es que así ha cumplido su patrocinado 1 y su patrocinado 2? Así, sucintamente. Sí, como le vengo comentando, mediante la resolución número 120, el Jurado Electoral Especial admite nuestra lista de candidatos. No, correcto. ¿Qué es lo que le faltó al 1, según el jurado? Están cuestionando el horario en el cual hemos presentado la subsanación. No, pero se ha subsanado dentro del horario, dice usted. Hemos subsanado en la fecha correspondiente, es decir, dentro de los 2 días calendario, como exige la ley. Pero no dentro del horario. Aparentemente fue por un error técnico, ya que a través de la nueva coyuntura, al parecer tuvimos problemas técnicos para el ingreso de nuestra subsanación. Ya, correcto, listo. En ambos casos. Sí, claro, en ambos casos. Muy bien. Muchas gracias, doctora. Vamos a emitir la decisión en el lapso pertinente. Puede usted desconectarse. Que pase buen día. Buenos días. Gracias. Gracias. Don Carlos. Señor presidente, antes de que llamar esta causa número 18, formulo consulta. Esta organización política, Podemos Perú, está solicitando la participación de 2 abogados, señor, con el tiempo compartido para su defensa. ¿El tiempo compartido? Sí, señor. Minuto y medio y minuto y medio. Eso es lo que dice, señor. Entonces, formulo la consulta antes de que puedan ingresar los abogados a sala, señor. ¿Qué les parece a los miembros del Pleno? Me parece que es un tiempo demasiado corto, pero a ver, don Luis. Conforme, señor. Se respetan los 3 minutos, ellos verán cómo se vive. ¿Listo? Don Jovian. De igual manera, presidente. Don Jorge Rodríguez. Del mismo modo, presidente. Muy bien, entonces así será. Conecte usted a las personas. Ingresen a sala, por favor. Número 18. No han ingresado. Bien, señor. Que ingresen, por favor, que ingresen. Que ingresen, por favor. Ya están ingresando, señor. Muy bien. Número 18. Expediente 5249-2021. Recursos de apelación interpuesto por el personero legal titular de la organización política Podemos Perú contra la resolución número 53 del Jurado Electoral Especial de Huancayo, que resolvió declarar improcedente a la solicitud de inscripción de Michelle Acevedo Pariona y Freddy José Toralba Cáceres, candidatos al Congreso de la República por el Distrito Electoral de Junín. La organización política Podemos Perú ha solicitado un uso de la palabra en el tiempo compartido de defensa de los abogados Martín de Acevedo García y Virgilio Isaac Hurtado Cruz. Muy bien. A ver, señores defensores, ambos han solicitado compartir la defensa y tienen 3 minutos. Puede que ambos, cada uno, utilice 1 minuto y medio, puede que uno utilice 2 minutos y el otro 1, puede que uno utilice 2 minutos 59 segundos y el otro 1 solo segundo. Pero no nos vamos a pasar de los 3. ¿Ya? Ojalá que las ideas que ustedes quieren transmitir lleguen con la claridad suficiente, ¿no? Es decir, no se atropellen entre ustedes, que no se contradigan,
No necesitan saludarnos, ya nos damos por saludados. No necesitan darnos el número de la causa porque ya la conocemos. Y entonces vayan al medio del asunto. ¿Quién va a intervenir primero y quién interviene después? ¿Quién va a intervenir primero, doctor Hurtado, doctor Pedro? Yo le cedo al doctor Hurtado el primer minuto. Listo. Entonces, el primer minuto, el doctor, entiendo, tendrá un minuto. ¿Cómo resulte? ¿Cómo resulte? Ustedes son los que se manejan, porque nosotros no controlamos el tiempo. No controlamos el tiempo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, el doctor Hurtado tiene el uso de la palabra y cuando lo estime, le concederá al doctor Acevedo y cuando termine, acabó el titular. Adelante. Sí, señor presidente, gracias por el uso de la palabra. Y efectivamente, el caso a materia de apelación es la declaratoria de improcedencia de la candidatura del señor Freddy Torralba Cáceres, que va con el número 5 de la lista al Parlamento por el Distrito Electoral de Junín de Podemos Perú. En este caso, señor, la improcedencia ha sido generada por la aplicación del último párrafo del artículo 113 de la Ley Orgánica de Elecciones, que está referida a el impedimento de aquellas personas que cometieron el delito de peculado, colusión, corrupción de funcionarios y que no pueden postular en esta contienda electoral aún estando rehabilitadas. Yo entiendo que hay una línea jurisprudencial ya sentada por el Jurado Nacional de Elecciones desde las elecciones generales, desde las elecciones regionales y municipales del año 2018 a la fecha. Pero en este proceso electoral contamos con un tema que es adicional y es muy importante, que tiene que conllevar a una reevaluación de esa línea jurisprudencial que ustedes han sentado. Y es la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional de fecha 6 de junio del año 2020, en que resuelve los pedidos de inconstitucionalidad presentados por el Colegio de Abogados de Ica y el Colegio de Abogados de Lima Sur. En esta sentencia, si bien es cierto, el Tribunal Constitucional no alcanza los 5 votos para declarar inconstitucional la Ley 30.717, que es la que inserta este impedimento en la Ley Orgánica de Elecciones, sí es cierto que el criterio jurídico en el que se sustenta el voto de mayoría, pues es un criterio que conlleva a darle contenido e interpretar la inconstitucionalidad de este artículo 113 parte infine en el extremo que impide la postulación de candidatos aunque estuviesen rehabilitados por la condición de los delitos que ya he mencionado. En consecuencia, señor presidente, esa parte que hace mención al impedimento, aún estando rehabilitados para el Tribunal Constitucional, que ya se ha pronunciado sobre este tema, resulta pues inaplicable al caso concreto de nuestro candidato, del señor Freddy Torralba Cáceres. En ese sentido, señor presidente, en este extremo de la resolución apelada, solicitamos que se declare fundado el recurso de apelación y que se admita a trámite la inscripción de este candidato. Gracias, señor presidente, y le cedo el uso de la palabra al doctor Martín Acevedo. En el caso de mi patrocinado Michel Acevedo Pariona, se le observó el hecho de no haber presentado el formulario número 8, porque se confundió el personero legal y presentó nuevamente el formulario número 3. Habiendo subsanado ello y por el principio de informalismo y por el pro homine, venimos a solicitar. Se cerró, doctor. Se cerró. Son sus propias decisiones. ¿El señor Arce tiene alguna pregunta que formular? Ninguna, señor. ¿El señor Sanginés? Ninguna, presidente. ¿El señor Rodríguez? Ninguna, presidente. Bueno, entonces agradecemos a ambos señores defensores su intervención y que tengan buen día y vamos a pasar al siguiente caso. Número 19. Expediente 5136-2021. Apelación interpuesta por el personero legal titular de la Organización Política Unión por el Perú contra la resolución número 50-2020 del Jurado Electoral Especial de Chiclayo, que declaró improcedente la inscripción de la lista de candidatos para el Congreso de la República por la región Lambayeque. Por la Organización Política Unión por el Perú concurre el abogado Víctor Miguel Soto Remusgo. El doctor Soto tiene el uso de la palabra por el lapso de 3 minutos. Señor presidente, muchas gracias. Con su debido permiso, vamos a exponer
a fin de solicitar se declare fundado el recurso de apelación presentado y se revoque la resolución expedida por el Jurado Electoral Especial de Chiclayo. Perdón, un momentito. No sé por qué no está corriendo el contador. Se ha paralizado. No le podría decir eso, señor presidente. No le digo a usted, le digo al señor, a nuestra gente. Muy bien. Adelante, doctor. Correcto, muchas gracias. Bueno, vamos a retomar. Vamos a solicitar a su colegiado que se sirva a declarar fundado el recurso de apelación y se revoque la resolución impugnada que declaró improcedente la solicitud de inscripción de candidatos a la región Lambayeque de nuestro partido Unión por el Perú. Al respecto, debemos mencionar que la resolución 050, que es materia de apelación, se sustentó en 2 puntos fundamentales. Primero, que la solicitud de licencia sin goce de haber presentado por nuestra candidata Edith Mansur se hizo con fecha posterior a la establecida en el reglamento, esto es con fecha 24 de diciembre de 2020. En segundo lugar, observaron el acta de designación porque se mencionaba que contenía solo la firma del secretario general. Al respecto, debemos mencionar que nos parece equivocada esta interpretación, toda vez que se está vulnerando el derecho de participación de nuestros candidatos. Esto es, no se invocaba una causal de improcedencia que establece la ley. Nuestro partido político cumplió con las normas de la democracia interna. Nuestro partido político presentó lista completa de candidatos. Se respetó las reglas de la paridad y la alternancia. Entonces no habría necesidad, no había motivo por declarar la improcedencia de la lista en su manera total. Con respecto al acta de designación, nosotros invocamos la ley 31038, la cual incluye una octava disposición transitoria a la ley de organizaciones políticas, donde faculta a los órganos partidarios a sesionar de manera virtual. Y eso es lo que hizo nuestro partido. El Comité Directivo Nacional, basado en esta norma, sesionó de manera virtual y procedió a ejecutar las facultades que le establece el estatuto, esto es, a designar a los candidatos que establece esta norma. Es así que no existe materia probatoria al respecto, existe el acta. Nosotros adjuntamos al recurso de apelación el audio y el video de la sesión hecha vía Zoom, pero además quisiéramos explicar por qué nuestro secretario general solamente firmó el acta, por algo muy sencillo, fue una sesión virtual. Y en esta sesión participan miembros del comité directivo de diferentes regiones del Perú. Esto es, hay miembros del comité directivo de Madre de Dios, del Cusco, de Tumbes, de Apurímac, de Ayacucho, de Lima mismo. Entonces era imposible que ellos pudieran venir a firmar esta acta. Es por eso que mediante una usanza muy tradicional de las asociaciones, y que recuerda que los partidos políticos son asociaciones, se delegó esta facultad en el secretario general para suscribir y ejecutar los acuerdos adoptados. Por consiguiente, señor presidente, señores magistrados, vamos a reiterar nuestra solicitud formulada al comienzo de esta presente informe oral, a fin de que se revoque la resolución impugnada y se proceda a admitir nuestra solicitud de candidatos para la región Lambayeque. Muchas gracias. Las gracias a usted, señor doctor. ¿El señor Arce tiene alguna pregunta que formular? Ninguna, señor. ¿El señor Sanginés? Ninguna, presidente. ¿El señor Rodríguez? Ninguna, presidente. Muy bien. Muchas gracias, doctor Soto. Puede usted desconectarse. Que pase buen día. Don Carlos, por favor. Número 20. Expediente 5237-2021. Apelación interpuesta por el personero legal titular de la organización política Victoria Nacional contra la resolución número 70 del Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1, que resolvió declarar improcedente la solicitud de habilitación del sistema TSIGE para culminar el proceso de inscripción en el marco de las elecciones generales de 2021. Por la organización política Victoria Nacional concurre el abogado Virgilio Isaac Hurtado Cruz. El doctor Hurtado Cruz tiene el uso de la palabra por el lapso de 3 minutos. Adelante, señor doctor. Sí, señor presidente. El Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 nos deniega el pedido de habilitación del SIGE, aplicando de manera muy literal y restrictiva la parte infine del artículo 29 del Reglamento de Inscripción de Listas de Candidatos y Fórmulas Presidenciales para las elecciones 2021.
y eso porque no ha tenido a la vista ni ha considerado otras normas que rigen el ordenamiento jurídico, como es el derecho de participación, el principio de respeto al derecho de elegir y ser elegido, entre otras disposiciones, y pudiendo haber recurrido inclusive a normas como la Ley del Procedimiento Administrativo General, de la cual también fui en principios, también ha hecho caso omiso por una interpretación estrictamente literal. La situación de este partido en la inscripción de los representantes al Parlamento andino, señor presidente y señores magistrados, es una situación muy particular, no es una situación de actuación negligente. Por el contrario, de las 29 listas que se tenían que presentar a nivel nacional, incluyendo la fórmula presidencial, el Partido Victoria Nacional presentó 28 listas, y en el proceso en el que ya había cumplido con elevar al sistema de Clara toda la documentación pertinente y de pasar al CIGE y cumplir casi con todos los pasos, salvo el de firma digital, es ahí donde, por una congestión generada con lo que es fedatear las firmas de todos los partidos que estaban en ese momento en el sistema, se generó una congestión conforme al informe de parte que hemos presentado. Entonces, señor presidente, haciendo un símil de lo que significa el CIGE en este ámbito de la contienda electoral en el marco de la pandemia, el CIGE sustituye la parte del procedimiento en que los personeros legales acuden a la ventanilla de los jurados electorales especiales a culminar simplemente la entrega del expediente que ya viene impreso por el sistema de Clara. Y en esa situación presencial se aplica el artículo 147.4 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, señor presidente, que literalmente dice: el horario de atención concluye con la prestación del servicio a la última persona compareciente dentro del plazo. El personero legal y el equipo técnico ha estado dentro del plazo de ley en la sala que hace el símil al jurado electoral especial, a la mesa de partes, para descargar la firma digital y que el procedimiento concluya. Señor presidente, en situaciones de inscripción presencial, la ausencia de una firma, sea del personero legal o sea de cualquier candidato, es un elemento subsanable. Por lo tanto, señor presidente, atendiendo a que existen valores supremos a la aplicación literal de esta disposición infine del artículo 29 del reglamento, tiene que aplicar. Su tiempo venció, señor doctor. ¿Alguna pregunta del señor Arce? Ninguna, señor. ¿Del señor Sanguinés? Ninguna, presidente. ¿Del señor Rodríguez? Ninguna, presidente. Yo sí tengo una pregunta. Gracias, señores. Señor doctor Hurtado, no hay reglas. O sea, basta tener la intención de participar y ya está. No hay reglas. ¿O hay alguna regla? No lo escucho. Señor presidente, ¿me escucha? Sí, ahora sí. Señor presidente, por supuesto que hay reglas, y la regla está en el artículo 31 de la Constitución, que señala que los procedimientos y requisitos para el ejercicio del derecho de elegir y ser elegido se efectúan de acuerdo a lo dispuesto por una ley orgánica. Pero también está el artículo 181 de la Constitución Política, que les otorga a ustedes el criterio de conciencia y el recurrir a los principios generales del derecho para poder resolver estas causas. Y en este caso concreto estoy invocando la regla del artículo 147.4, y habida cuenta que la situación del partido político Victoria Nacional en la inscripción de la lista de representantes ante el Parlamento andino es una situación sui generis muy distinta a la de los otros partidos, toda vez que su procedimiento quedó inconcluso solo ya para la validación de la firma digital. Y hemos presentado un informe para este efecto y esperamos que lo evalúen, que meritúen y que resuelvan el caso de acuerdo a ley. Ya, según usted, hubo congestión. ¿Sí? Sí. Y que por esa congestión no se pudo inscribir. Sí, efectivamente, el informe técnico hecho por especialistas en informática que hemos ofrecido como medio probatorio señala que el jurado solamente destacó un solo fedatario para la atención de la presentación de las listas de todos los partidos políticos. Y es cierto que a partir de las 10 de la noche
hubo una sobrecarga en el sistema y eso hizo que en los procedimientos sean mucho más lentos. ¿Para qué? ¿Para el declara? No, el procedimiento implica ingresar al sistema Declara un conjunto de documentos. Correcto. El problema que se ha tenido en el caso concreto es para la validación de la firma digital. Y ahí es donde se ha producido la congestión. Ustedes tenían un personero técnico. Sí, efectivamente. Hay un personero técnico, pero el personero técnico, el apoyo del personero técnico tiene limitaciones porque él no es quien administra el sistema. Sí, pero ¿qué dice pues un personero técnico? Estuvo el personero técnico también. Claro, el personero técnico lo que nos ha recomendado es que toda esta experiencia la plasmemos en un informe que ha sido presentado al jurado. Me refiero al día de los hechos. Ustedes tienen un personero titular que tiene que ver con las cuestiones administrativas y jurídicas, ¿no? Aunque no sea abogado, ¿no? Y un personero técnico titular y un personero técnico suplente o alterno. Así es. Para apoyarlos a ustedes en las cuestiones que no conozca o que no maneja un partido que pretende dirigir los destinos del país, ¿no? Como todos los otros, o sea, igualdad de condiciones. ¿Qué dijo su personero técnico en esa fecha? ¿Qué les dijo? Nos dijo de que había una congestión, que el procedimiento de validación de la firma digital estaba demorando demasiado tiempo. Ya. ¿No? Y cuando dieron las dos... ¿A qué hora comenzó ese procedimiento de validación? Antes de las 12. Antes de las 12. ¿Cuánto antes de las 12? Bueno, estamos hablando de 40 minutos aproximadamente. Ya, porque eso lo vamos a ver. Sí, efectivamente. Lo vamos a ver. O sea, es importante saber cuántos minutos antes de las 12 se empezó este procedimiento que usted señala. Muy bien. Muchas gracias, señor doctor. Vamos a resolver el tema. Puede usted retirarse. Muy buenos días. Gracias, señor presidente. Don Carlos. Señor presidente, no tenemos más causas que llamar para la audiencia de hoy. Siendo las 12 horas con 2 minutos, damos por cerrada la audiencia pública virtual del día de hoy. Puede desconectarse, don Carlos, puede hacer que se desconecte también quienes no deben estar. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señores. Hasta luego.